Bueno, muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo. Felicitamos a la radio por su aniversario. Vamos a tener una enorme fiesta el día 30, la semana que viene, el día 30 de agosto, martes. Vamos a ir dando noticias respecto a ese evento. Muy, muy feliz por los emprendimientos de la radio, el crecimiento de la radio, CX30 Radio Nacional. Y por supuesto felicitamos a su director, Edgardo Martirena. Vamos rápidamente con esta editorial porque creo que no me va a dar el tiempo para poder cerrarla, si no me apuro. Sabés que cuando uno va repasando artículos de prensa sobre las actividades a las que se dedican públicamente ciertas organizaciones en materia de preocupaciones que las mismas experimentan ante ciertos problemas que la sociedad uruguaya presenta, no dejo de sorprenderme ante la disparatada comedia humana que van montando con un perfil de seriedad y de ética en rigor democrática. ¿Y por qué me sorprendo? Porque son un verdadero disparate. Por ejemplo, se publica en varios portales de noticias que la UDELAR, la Universidad de la República, y colectivos sociales están muy preocupados por la situación de calle de tanta gente en Montevideo y le reclaman al gobierno que tome una solución al respecto, a modo de exhortación. La UDELAR, sensibilizada por este asunto al extremo de reclamarle respuestas al gobierno, seguro que por la vía del MIDES, ¿no? Estimo yo, por la vía del MIDES, el ministerio que creó la concepción marxista cultural del Frente Amplio cuando fue gobierno. Un ministerio que atravesó los 15 años consecutivos del Frente Amplio con un poder político estatal que parecía no tener fin, como la tristeza, parafraseando ese hermoso bossa nova brasileño. MIDES, Ministerio de Desarrollo Social, creado por una ley de urgente consideración, la ley 17.866, a los 20 días de asumir su presidencia el doctor Tabaré Vázquez, la ministra designada fue una ex guerrillera del ejército clandestino del Partido Comunista del Uruguay, hija del secretario del Partido Comunista del Uruguay, en años de terrorismo, dictadura y los inicios de la nueva democracia uruguaya. Me refiero a Marina Arismendi, la hija de Rodney Arismendi. Fue creado este ministerio el 21 de marzo del 2005 mediante la ley de urgencia número 17.866, a los 20 días de asumir Tabaré Vázquez la presidencia de la República. La primera ministra designada, como les dije, fue la maestra Marina Arismendi. El Plan de Asistencia Nacional de la Emergencia Social fue la primera política transitoria que llevó a cabo dicho ministerio entre los años 2005 al 2007. A partir del mismo, se brindó a los ciudadanos en situación de pobreza extrema e indigencia una transferencia monetaria denominada ingreso ciudadano y un conjunto de programas de trabajo promovido, talleres socioculturales, de inserción, atención a la salud, mejoramiento de la vivienda, refugios para los sin techo, así como un plan alimentario que garantizó una alimentación básica para niños, adolescentes y mujeres embarazadas. Dichos programas fueron los denominados Trabajo por Uruguay, construyendo rutas de salida, el programa de emergencia sanitaria y el programa de mejoramiento del hábitat. El Ministerio de Desarrollo Social evaluó la situación de 246.681 hogares, 23,42% del total del país, atendió a 102.353 hogares, un 9,72% del total. O sea, evaluó la situación del 23,42%, pero atendió la situación del 9,72%. Claro, mientras tanto, armó un presupuesto de un ministerio que llegó a tener 4.000 y pico largo de empleados, 4.800 y pico, casi 5.000 empleados públicos. Con el ingreso ciudadano, bueno, se planteó un cambio respecto a todo esto y los otros 7 programas que integraban el plan de emergencia. Al finalizar el plan de emergencia en diciembre del 2007, bueno, muchos dirán, bueno, se arregló la situación. Plan de emergencia, se sacó de esa coyuntura a ese 9, tanto por ciento de hogares, se iría por los otros hogares. No, aprobó un plan de equidad, una política a largo plazo ya, o sea, un plan
de asistencia, un plan asistencialista, pero a largo plazo, para hacer frente a un conjunto de desigualdades. Está compuesto por varias reformas estructurales, sistema impositivo, sistema de salud, reforma del Estado, plan de igualdad de oportunidades y una red de asistencia e integración social que se estructuró en un conjunto de medidas y estrategias de acción. Dichas medidas fueron las siguientes: regímenes de prestaciones sociales no contributivas, de transferencias monetarias, es decir, darle guita a un montón de gente sin exigirles nada, asignaciones familiares, pensiones a la vejez, seguridad alimentaria, políticas de educación para la infancia y adolescencia, políticas asociadas al trabajo protegido, promoción de cooperativas sociales y emprendimientos productivos, políticas de promoción e inclusión social y políticas de atención de la discapacidad. ¡Qué cantidad de cosas! Se dedicaba a un montón de cosas el MIDES, y claro, todo esto es más y más y más burocracia, especialistas además en poner grandes frases, todas parecen ser grandes rutas de salidas hacia la prosperidad de la sociedad uruguaya de parte del Estado, que lo que está haciendo es dar planes, transferencia de dinero que le saca a otras personas, nada más que eso, ¿no? El artículo 9 de la ley 17.866 establece las competencias del ministerio, pero resultó ser que ese desarrollo social no se logró, sino todo lo contrario. Se fue dando en ese Uruguay, en el Uruguay de todos esos años, de esos 15 años consecutivos de gobierno del Frente Amplio, se fue dando el fenómeno del deterioro social, el deterioro cultural, educativo, y yo te diría civilizatorio de nuestra sociedad uruguaya, que por la vía de una economía planificada, en planes de asistencia, en subsidios a cada vez más y más uruguayos marginados del sistema de trabajo integrado, fueron aceptando lo que se llama el quid pro quo para transformar esa situación excepcional en un status quo, en una situación de hecho de la pobreza marginal ya como una situación que justifica los planes del MIDES. La contracara de esto, más impuestos a los que trabajan, más impuestos a los que producen, más carga presupuestal para el Estado, más presión tributaria para los emprendedores, los empresarios, los profesionales, que generarían trabajo a los trabajadores, tirando hacia abajo la endeble clase media baja que el país tenía, así como a la clase trabajadora que traía hasta esas fechas del año 2005. Creció entonces exponencialmente el narcotráfico, todas las actividades colaterales que este flagelo trae a una sociedad democrática y organizada de acuerdo a reglas de conducta razonables y republicanas, a las cuales no responde el narcotráfico y todas las actividades que son colaterales al mismo. Sobre estos ítems fundamentales, nunca escuché a Laudelar plantear estudios profundos, serios reclamos sobre estos puntos desde los estudios que hubieran podido compartir las facultades de ciencias sociales y de las humanidades de nuestro país. No se escucharon esfuerzos por agudizar y profundizar los estudios curriculares de grado y posgrado en economía, sociología, derecho, psicología, antropología, y desarrollar teorías de Estado que permitieran generaciones de profesionales conscientes de dicha problemática regional y por ende nacional. Sendos estudios se hubieran requerido sobre estos asuntos, reclamando políticas de Estado claves para que Uruguay adoptara la unicidad y la cohesión del sentimiento de país desde un sistema político que concibiera a un sistema o modelo económico, productivo y social de integración sobre la base real del crecimiento de la producción y las fuentes de trabajo, la claridad de dichos conceptos y establecer con claridad meridiana, de acuerdo a estudios calificados académicamente, respecto a todos estos flagelos en todos los órdenes de la estructura y la dinámica de algo tan complejo y vital como lo es un país. Pero nada de eso ocurrió, porque la universidad va formando en teorías marxistas de la construcción del Estado y no en las teorías sociales, económicas, jurídicas de una república democrática y de la economía de mercado y de capitales de inversión y producción. No forma en ese sentido la UDELAR. Las organizaciones sociales y la UDELAR reclamaron acciones al Estado
ante el aumento de personas en situación de calle. Se publica en La Diaria, se publica en Montevideo Portal, se publica en M24 y en todos los periódicos. Una integrante de NITEP afirmó que cada vez aparecen en las calles más personas que cuentan con herramientas como estudios o experiencia laboral. ¿Y, ¿Y dónde están las fuentes de trabajo? ¿Y dónde está esa clase media que empleaba? ¿Y en dónde están los profesionales? ¿Y en dónde están las empresas nacionales si se fueron fundiendo y cerrando durante años? Pero por otro lado, un inmenso ministerio con esta cantidad de actividades de subsidio, dando transferencias de dinero monetarias que le quita a quienes les cobran los impuestos. Pero parece que no terminan de entender. En el marco del Día Internacional de la Lucha de las Personas en Situación de Calle, la Universidad de la República, junto con organizaciones sociales como el Abrojo y Ni Todo Está Perdido, NITEP, una organización creada por personas que están o estuvieron en situación de calle, convocaron este viernes a una concentración en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Es lo que saben hacer, convocan y convocan a manifestaciones en las explanadas y concentraciones, exhortando, muy preocupados por la situación de calle de muchas personas, con carteles que tienen consignas, que reclaman acciones, pero también con mensajes de ánimo y de lucha. Una centena de personas se reunió en un semicírculo a escuchar las vivencias de quienes han habitado y habitan la indigencia. Yo después buscaba, ¿a qué se dedica la UDELAR hoy? ¿Qué calidad universitaria brinda? ¿Cómo está en el ranking mundial la Universidad de la República? Y le comentaba a un par de amigos, cómo ocultan la posición de la UDELAR en el ranking mundial, pero en varias páginas oficiales que no permiten abrir con esas llaves que tienen en internet algunos periódicos, porque si no te suscribís no podés seguir leyendo, tenés que pagar por mes una suscripción. Bueno, y no encontraba hasta que empecé a encontrar y dos amigos me ayudaron. Encontramos sendos informes de organismos internacionales publicados por cadenas importantes de prensa, como la CNN, la BBC. ¿Sabés qué? Y periódicos también argentinos. Datos muy recientes. En titulares se lee que la UDELAR a nivel mundial, nuestra Universidad de la República está en el puesto 821. ¿Escuchaste bien? 821. Estamos en el lugar 821 en el ranking de calidad de las universidades del mundo. Otro periódico importante dice que cayó 112 puestos en los últimos años. Esto aparece publicado en El País, de acá de nuestro país, valga la redundancia. En el año 2015, en el 2015, la UDELAR tenía el puesto 500, siguió cayendo estrepitosamente. En América Latina la ponían en el lugar 56. Ya no, ya no está en ese lugar, está mucho más abajo. En el 88 estaba la Universidad Católica del Uruguay en aquel año 2015. Pero esos números toman en cuenta además muchos elementos, muchos factores, y uno que es determinante tiene que ver con la cantidad de alumnos matriculados cada año en la universidad y la cantidad de alumnos matriculados que tienen como estudiantes activos, pero miden la calidad de los estudios, la calidad de la formación profesional, el tiempo que le lleva a realizar esos estudios a esos estudiantes, año de ingreso y años de egreso, promedio de egresados por año y el promedio de egreso respecto a la carga curricular, a los años que tiene cada carrera, analizan las calificaciones y la escolaridad también de esos egresos, es decir, con qué calificaciones egresan, con qué escolaridad egresaron, pero analizan también la calidad docente por grados, qué grados de docentes hay en esas universidades, los docentes promedio, qué prestigio del cuerpo docente hay a nivel internacional y planes de estudio comparados de acuerdo a todos esos elementos, factores, calidad edilicia, la calidad de las aulas de estudio, la calidad de sus bibliotecas, el material con el que cuenta la universidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, en el Parlamento uruguayo, uno escuchaba debatir y debatieron cómo recuperar la transferencia de los recursos económicos que provenían de un fondo de solidaridad que se le cobraba a los profesionales, que no es otra cosa que un invento presupuestal de una vieja rendición de cuentas de un gobierno del Frente Amplio para sacarle más plata
a los egresados universitarios en el ejercicio de sus profesiones liberales, además de todos los aportes obligatorios que ya tenían a sus respectivas cajas profesionales. No queda otro calificativo que lamentable, lamentable. Hacemos como que el país del simulacro. Simulamos que tenemos una universidad que funciona muy bien. Simulamos la enorme preocupación de ver cómo le damos esos recursos económicos que le sacábamos a un fondo de solidaridad a los profesionales uruguayos que egresaron de esa pésima universidad, pero que ya tienen que pagar a sus cajas respectivas profesionales, y te puedo decir que no es barato, que tienen que hacer sus aportes jubilatorios, sus aportes al sistema previsional. Lamentable. El Parlamento uruguayo gastando energía y tiempo en estos debates bizantinos, cuando tendría que plantearse seriamente si una UDELAR así es viable para el país, si una universidad de la República en estas condiciones viabiliza un país. Repito, ya estamos a una altura histórica en la que se hace necesario que el sistema político uruguayo se plantee 5 o 7 puntos de gobierno como políticas de Estado. En serio, como políticas de Estado. 5 o 7 puntos. Por ejemplo, una coalición de perfil republicano, como se supone que es la coalición de gobierno, una coalición de perfil republicano y democrático, debería planteárselo a sí misma como la razón de ser de su existencia. Mirá lo que te digo, como la razón de ser de su existencia. Plantearse definitivamente a la altura de los tiempos que el país necesita una coalición republicana y democrática de gobierno, su plan de país antes que de gobierno, y a partir de ahí constituirse como tal, es decir, como una coalición programática con personería jurídica que le dé el lema, que exija una organización interna, que exija una estructura interna que esté diseñada a esos efectos de acuerdo a los estatutos de esa coalición, una organización plenamente democrática con una estructura interna de autoridades a elegir democráticamente bajo el voto secreto y universal, en un sistema de cargos lectivos, de autoridades proporcional a la cantidad de los votos en esa interna partidaria y posteriormente coalicional. Una coalición de verdad, una coalición de verdad, con un documento oficial que exhiba los principios filosóficos, políticos, éticos, fundacionales de esa coalición y los objetivos programáticos consignados en la misma como acciones de gobierno para el país. Con esto quiero decir que no podría continuarse con una coalición aleatoria, meramente electoral, porque la historia política del país exige otra cosa, exige una coalición estructurada como tal, con programa de país y con el apunte de 5 o 7 puntos claves como políticas de Estado a proponerle abiertamente a la población uruguaya en una futura campaña electoral. O ellos o nosotros, o el país republicano democrático o el país del Estado populista socialista hacia el siglo XXI. Y que se hable claro, ¿queremos un país republicano democrático o queremos un país populista marxista hacia el socialismo del siglo XXI? Políticas de Estado, política educativa, política económica, política energética, restauración del Estado de Derecho, restauración del Estado de Derecho según la Constitución de la República, recuperar la República, relaciones internacionales, sistema de justicia, sistema sindical y laboral, puntos estratégicos como políticas de Estado que plantee una coalición republicana de gobierno, estatuida como tal, con sus estatutos internos y su funcionamiento interno, y no una coalición electoral. ¿O van a seguir así? Primera vuelta vamos todos por separado y después nos unimos en la segunda vuelta. Ya parece un juego de tontos. Cuando desde el otro lado hay una coalición súper consolidada y estructurada, con su andamiaje muy aceitado y que saben perfectamente a lo que juegan. Del otro lado, políticamente, es un equipo, hablando en términos futbolísticos, que es como el Barcelona. Saben a lo que juegan.
o como el Real de Madrid, saben a lo que juegan. Conceptualmente, no lo comparto. No me gusta para nada ese proyecto de país, pero estratégicamente saben a lo que juegan. Del otro lado, aún no se sabe muy bien. Es una coalición que nos dio un respiro, nos dio oxígeno, afortunadamente está, pero hace agua por todos lados porque no se termina de constituir como tal. Las circunstancias son, evidentemente, las que están exigiendo este tipo de cosas. Y las circunstancias siempre son embellecidas por actos de conciencia. Y son esos actos de conciencia los que ubican en las circunstancias vividas la dimensión del significado de lo que pudimos construir. Yo creo que es necesario ya comenzar a plantear desde este programa la importancia vital, capital, de que se vaya pensando en construir, pero ya, una coalición republicana de gobierno. Se me ocurre que el nombre es el apropiado, coalición republicana. Los partidos por dentro, sin perder identidades, por supuesto, seguirán siendo Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente, si quiere estar dentro de un proyecto republicano en serio, y todos los sectores, y Cabildo Abierto, ni qué hablar, y todos los sectores de cada uno del partido, de los partidos, estarán adentro de una coalición republicana si realmente quieren estar con un proyecto republicano y democrático y abandonan todo ese sesgo progresista de marxismo cultural que lamentablemente también está por dentro de esta coalición de gobierno. Creo que es la hora histórica, es el momento, el país lo exige, lo reclama. Coalición, yo tiro el nombre, doy la idea. Creo que no hay mejor nombre que coalición republicana, la que aquí bautizamos en los hechos periodísticamente, pero todavía algunos de la coalición se dejan llamar coalición multicolor. Qué espanto. Esperemos que esto sea de algún modo concientizado, meditado por aquellos integrantes del sistema político de esta coalición de gobierno y que lo piensen bien, que lo piensen en serio. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.